Oscar, qué gusto que vamos a hablar de este tema porque que mucha gente a veces no se da cuenta o no lee bien o no entiende. Exactamente. Y firma nomás porque ya se quiere mudar, porque ya quiere tener el lugar, o también a veces te sentís presionado porque te dicen, hay otra persona que ya va a entrar, que ya va a ocupar, que ya va a pagar y vos así, Es ¡ah! Ya normal. firmas todo. Normal. Realmente este tema es muy importante, no solamente para aquel que va a ser el que ingresa a un inmueble Ujú. alquilando, sino también aquel que alquila. Mm, Porque también están, de ambos lados hay gente que de repente sí, actúa de mala fe, ¿verdad? Nuestro tema entonces es el contrato de alquiler. Y sí. como le dije también a Luifer, aprovechando este tema también el tema del desalojo y la Mm. reivindicación de un inmueble. Ay, justo yo vi Para, una noticia, no sé dónde, para de enten- alguien a quien se le desalojó porque debía 140 millones de guaraníes en concepto de alquiler. sí. ¿Cómo y cómo podés deber tanto? Es la pregunta que yo Lo que siempre me pasa es hago. que, bueno, me voy a adelantar un poco al Ujú. tema. Lo que pasa es que el juicio de desalojo normalmente uno puede iniciar, pero no necesariamente dura 5 días, 5 meses, eso puede durar Mm. años. Entonces, mientras tanto, se sigue acumulando la deuda en Claro. caso de verificarse que vos sos responsable o que existe algún tipo de incumplimiento por tu parte. Pero es importante resaltarle a la gente de que hay una diferencia entre el desalojo y la reivindicación de un inmueble, Ok. ¿verdad? El desalojo es la consecuencia de un incumplimiento a través de digamos, un documento legal que es, por ejemplo, el contrato de alquiler, donde se establecen claramente las condiciones Mm. de la locación, qué se puede, qué no se puede, siempre todo en base a lo que establece el Código Civil que regula lo que es el contrato de alquiler. Se le denomina contrato de locación. En el Ujú. libro tercero del Código Civil que habla de todos los contratos, desde el artículo 803 al 829. Ok. Dentro del cuerpo legal establece las condiciones en lo que uno puede establecer. ¿Quiénes pueden alquilar? ¿Quiénes pueden dar en alquiler un inmueble? Mm. El propietario mismo u otra persona que esté debidamente autorizado, es decir, una persona que tenga un poder especial para poder hacerlo, un representante del propietario. Porque existe mucha gente con los casos en el que empezaron a alquilar inmuebles que dicen, no, ese es de mi papá y en algún momento va a ser Bola ese de de mi gente. herencia. Entonces, Nunca asuman por herencia, es lo único claro, que tengo para aconsejarles. entonces no, realmente ahí hay un incumplimiento de ambas partes, tanto el locador como el locatario, digamos, recaen en una irregularidad, ¿verdad? Yo te quiero hacer una consultita Decime. con respecto a esa parte, porque se me viene nomás a la mente una palabra que nunca entendí. Ujú. Y justo hablaste de poder y esas cosas. Sí, Subarrendar. ¿Cómo es eso? Porque vos estás alquilando un sí, espacio, sí. pero le subalquilás, ponerle, o vos dentro del espacio que vos estás alquilando, vos alquilás otro espacio. ¿Se Sí, puede eso? sí se puede, siempre que sea autorizado por el propietario y esté establecido dentro del contrato. Inclusive dentro del contrato también se pueden establecer los fines para el cual se alquila el inmueble, ya sea para una vivienda, para fines comerciales, para hacer un salón de eventos, o sea, todo debe estar establecido en el contrato. Y esto es importante que la gente sepa. El contrato es ley para las partes. Y muchas veces el contrato no tiene efecto erga omnes. ¿Qué significa eso? Efecto contra terceros. Es decir, el contrato establecido dentro, o sea, las cláusulas establecidas dentro del contrato hacen ley para las partes. Y para que yo pueda exigirte a vos el cumplimiento de tu parte, yo primeramente tengo que cumplir con mi parte de la obligación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si dentro de la cláusula del contrato, dentro del contrato, en una de las cláusulas establece que está terminantemente prohibido subarrendar y vos lo haces, yo puedo rescindir el contrato por esa razón, una vez que se verifique, y pedirte que abandones el inmueble. Es decir, yo te alquilo a vos para que vivas y me voy y le encuentro a Pedro que está viviendo que te está pagando a vos otra vez un alquiler. Entonces eso está prohibido, si es que está en el contrato. Si el Ok. contrato lo permite, claramente se puede proceder a subarrendar. Ok. Eso es lo que es el Ujú. subarrendamiento, ¿verdad? Que está Ok. permitido siempre y cuando las partes Claro. así Y lo por sobre todas pacten. las cosas, el dueño de la propiedad sepa, ¿no? Que después nomás se Claro, entere. claro. Ahora bien, documentos que se pueden solicitar, porque viste que de repente te piden así hasta, Sí. no sé, el color de tu ropa interior o cosas muy, muy, muy personales para proveer de datos. ¿Qué datos te pueden llegar a pedir? Porque a veces es una persona
un individuo el que te va a alquilar, el dueño de una propiedad o una inmobiliaria. Ujú, ujú. Tanto uno como otro, ¿qué documentos te pueden pedir a vos para garantizar que le van a recibir en su propiedad a alguien decente que sí va a pagar o que, no sé, saben y van a averiguar que es una persona de bien, ponele? Claro, particularmente en los contratos de alquiler que a mí me tocó participar y en lo que es, digamos, la práctica común, se les solicita a las personas que van a formar parte del contrato, digamos, sus antecedentes crediticios, ¿verdad? Si factura, si tiene un salario fijo, ¿verdad? Sus últimas facturaciones, sus últimas declaraciones de IVA. Y también el contrato permite, por la nueva ley del año 2022, solicitar informes al Inforcom, por ejemplo, para saber si esa persona tiene o no alguna deuda. Al ser algo, digamos, como un principio de voluntad de las partes, yo no me puedo ver obligado a alquilarte a pesar de que vos tengas Inforcom. Porque eso es diferente en el ámbito laboral, por ejemplo. De que, no, porque tiene Inforcom no va a trabajar, sí podría ser una especie de discriminación. Pero yo como propietario de un inmueble, si te quiero alquilar a vos, Cassandra, y pido un informe a Inforcom y veo que le debes a 7 financieras, 8 bancos y 40 inmobiliarias, Macho. obviamente no me voy a querer arriesgar a... Sumarte a esa lista. Claro, exactamente. Entonces, digamos que y acá hablamos siempre desde la buena fe. Wow. Sí, desde la buena fe, que es lo ideal, ¿verdad? Siempre desde la buena fe es a fin de garantizar el fiel cumplimiento de parte de aquel que es el locatario, el que va a ingresar a tu propiedad y el que va a tener posesión de tu inmueble. Locatarios y no somos los que alquilamos. Sí, porque vamos a leer el contrato de ¿qué es esto? No, ¿Entendés? el locador es, voy a usar palabra más fácil. Ajá, El el dueño es el locador y el Ajá. locatario es el inquilino. Nosotros, los que alquilamos. Los inquilinos, así va a ser mucho más fácil. Entonces, el propietario lo que busca es también asegurar Claro, de que el el inquilino pago. cumpla. Exactamente. Hubo muchos problemas con respecto al tema de la pandemia. Durante la pandemia, por ejemplo, hubo muchas situaciones de incumplimientos por parte de los inquilinos, ¿verdad? Y mucha gente vio la opción, particularmente con clientes, de hacer adendas a los contratos y disminuir los costos a mitad de costo. Porque si yo te echaba a vos, Cassandra, de una casa que yo te alquilo, ¿no es mejor cobrar un poco menos a no cobrar luego, verdad? Cero. Entonces, por eso digo, partiendo desde la buena fe y todo lo que se establece en el contrato, que eso que se establece no vaya en contra de la ley, se puede establecer, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un temazo, de una parte muy interesante del tema de los contratos. ¡Ay, Jesús! Con el abogado, porque hay un tema. ¿Qué pasa cuando vos debes muchos meses? Ponele que te está yendo demasiado mal en la vida. Debes 3 meses, debes 4, 5, 6. Vos, como locador, como propietario, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo haces que la persona te pague lo que te debe? Bueno, primeramente siempre hay que ir al contrato, que dice el contrato. Normalmente es 1 o 2 meses lo que se estipulan como una franja para obtener la rescisión del contrato. También se establecen intereses por día una vez vencidos los plazos. Lo ideal siempre es documentarse. Aquel locador o dueño o propietario que tenga esa situación en la cual su inquilino no le está pagando, lo principal y lo ideal siempre es enviarle un telegrama colacionado o una nota por escrito donde se le intima al pago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera vos también te estás documentando para un futuro en el caso de llegar a una instancia judicial. Ahora, si hay gente que dice, yo quiero sacarle nomás, o sea, ya no me interesa la plata, ya no quiero saber nada del dinero, yo quiero sacarle nomás. En realidad, para este tipo de situaciones tenés 2 juicios. Está el juicio de desalojo en sí y está el juicio de cobro de guaraníes por cuotas faltantes, ¿verdad? Que el tema de los que no te fueron pagando. Y lo que te dije fuera de micrófono, lo que es importante saber es que el propietario, no porque el inquilino esté en falta, puede ir a avasallar o atropellar el inmueble que está ocupando el inquilino, por más propietario que él sea. Porque eso puede tener consecuencias penales en contra del propietario. Porque sería como un atropello de domicilio, porque técnicamente la posesión del inmueble
Y acá es importante diferenciar propiedad de posesión. Yo puedo ser propietario de algo pero no tener la posesión, y yo puedo tener la posesión de algo sin ser el propietario. En el caso del inquilino tiene la posesión del inmueble pero no la propiedad. Pero tiene un contrato que por más que esté incumpliendo sigue vigente. Por lo tanto, si yo como propietario voy, rompo el candado, entro, saco todas sus cosas a la calle sin tener una orden de desalojo, yo estoy incurriendo en una causa penal, ¿verdad? Por más propietario que yo sea. Porque al no existir una orden judicial, no necesariamente yo estoy 100% dentro de mis razones. Porque ¿qué pasa si el inquilino, con tu autorización, hizo mejoras? Y el inmueble, en vez de valer ahora 100 millones, se tasa y vale 150 millones. Ahí está lo que se llama la retención por mejoras. Entonces, lo que hay que dejar... Parece que te estoy confundiendo un poco. No, lo que pasa es que estoy pensando en una situación porque a veces hay contratos de alquiler en los que incluyen cláusulas del tipo todas las mejoras que vos le hagas al departamento o a la casa o a lo que sea, corren por tu cuenta y no te vamos a reconocer. Eso es, sí, es que no, bueno, eso es bastante leonino realmente, pero normalmente lo que se establece es que debe ser autorizado por el propietario. O sea, si yo vengo y te digo, ¿sabes qué, Cassandra? Quiero armar una pileta acá en tu patio. Por escrito, y yo facturo todos los gastos y dejo asentado eso. Entonces el día de mañana yo podría reclamar el valor o la diferencia de la mejora que yo introduje en tu inmueble, ¿verdad? Y me gustó ese punto que tocaste porque ahí también puedo meter el tema de que me habías consultado, el tema de los pagares. Sí, porque ahora se estila, no sé qué es lo que le anda pasando a la gente, que te quieren hacer firmar si vas a entrar un año o 12 pagares, si vas a entrar 2 años, 24 pagares. Exactamente, realmente es una práctica común que a mí particularmente me sorprendió. ¿Verdad? Tanto cuando vos me comentaste tu situación particular y en de otros clientes, ¿verdad? Sí. Porque se supone que el contrato en sí ya es un elemento jurídico para poder reclamar en caso de un incumplimiento. ¿Qué más lo que querés? Mi bombacha por ahí le quise decir a la inmobiliaria cuando me dijeron eso. Lo que pasa es que, y justamente a eso se le denomina contratos formularios o contratos leoninos. Donde vos simplemente te vas a firmar nomás ya. O sea, vos no negociás nada con la otra parte. Ellos te imponen las condiciones y vos simplemente tenés que someterte. Y si no estás de acuerdo, bueno, amiga, busca otro lado. O sea, pero no es obligatorio. Y particularmente yo no recomiendo. Yo tuve clientes que le dije que cambien los lugares donde iban a alquilar por esta situación. Porque me parece que el título ejecutivo de un pagaré es algo demasiado, digamos... denso con... Exactamente. Y aparte, hablando mal y rápido. Y aparte que uno ya tiene un contrato donde le obliga al pago mensual, establece las condiciones, establece el monto, establece el plazo. Entonces los pagarés ya estarían sobrando de esa manera, ¿verdad? Es lo que yo pienso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad también del inquilino? El inquilino también tiene la responsabilidad de cumplir con su cuota y del cuidado del inmueble, de avisar a aquel propietario, por ejemplo, de que una grieta, una canilla que no funciona, problemas eléctricos, humedad, lo que sea, ¿verdad? Hay huecos en el piso, qué sé yo. Todo tienen que avisar y documentarse. Eso es lo principal que le digo a ambas partes. Documentarse. No importa si vos le alquilás a tu primo, a tu hermana, a tu abuela. Eso te iba a decir. Porque en la parte jurídica no hay parientes. No. Y lo que no hay en papeles para la ley no existe. Saludos cordiales. Exactamente. Entonces, las palabras se las lleva el viento. Entonces, si yo le voy a alquilar a un amigo, a mi mejor amigo, a mi primo, igual hagan un contrato. Y si ustedes reciben mensualmente las cuotas de los alquileres, firmen recibos, soliciten recibos, exijan el recibo. Y si es por ahí, porque puede llegar a pasar también, un propietario ya no quiere recibir tu dinero a pesar de que está vigente tu contrato, existe algo que se llama el pago por consignación. Vos podés iniciar un juicio, solicitar la apertura de una cuenta judicial y depositar mensualmente ahí. ¿Para qué? Para que el día de mañana el propietario no diga que vos caíste en una irregularidad. Porque también pasa, es como un medio de presión para que el que está alquilando, el inquilino salga de la casa, ¿verdad? Sí. Por eso también es importante que la gente lea su contrato, verifique su contrato antes de firmar, asesórense, muéstrenle a un abogado, muéstrenle a un escribano. No firmen cualquier cosa porque, como le digo, el contrato es ley para las partes. Y con respecto al tema del desalojo, yo sé que es argel, pero muchas veces sacarle a una persona no es nada fácil de una casa.
Y más cuando esta se abroquela adentro y no le interesa si el juicio dura 7, 8 años, siempre que está adentro, Qué ¿verdad? bajón. Y la verdad que pasa, yo vi muchas situaciones en gente que debe, no sé, millones, le deben a la ANDE, a la ESAP. Dios mío, qué desesperante. Y la ESAP y la ANDE no te van a decir, tu inquilino debe. No. Tuki, te cortaron No, ya. a vos te van a atacar, porque vos sos el titular del... Por eso es importante establecer en los contratos también esos detalles. Llegó una consulta muy interesante. Decime. ¿Qué pasa si uno está alquilando una casa y el dueño de la casa lleva cosas de materiales de construcción al patio de la casa que vos estás alquilando sin avisarte y sin pedirte permiso? No, totalmente irregular. Totalmente ¿Cómo irregular. accionás contra el Vos, locatario? vos podrías sacar las cosas a la calle. O podría sacar cosas a la calle, o en todo caso, en base a lo que dice su contrato, documentar y enviarle una nota diciéndole Sí. que cese con eso y que retire porque está violando lo que establece O el que contrato. mínimamente pida permiso, porque yo creo que No, ahí no no, puede lo tampoco porque, ni pedir. porque tu casa, por más Es que tu vos casa. alquiles, es tu intimidad, Cassandra. ¿Qué pasa si vos estás tomando sol ahí en bola en tu patio? Y el tipo porque Entran es los su casa, albañiles, claro, entran. no puede, no tiene sentido, pues. Dios Porque mío. violan tu intimidad. Claro. ¿Entendés? Por más que ellos sean los propietarios, ¿Cómo pudo meter? Ahora me pongo a pensar, ¿cómo pudo meter las y cosas en calculo el que patio? tiene una copia de la llave. Es de los totalmente irregular. Mm. Pero totalmente irregular. Ella tendría que hablar con el propietario y decir que por lo menos pida un permiso especial Claro. y documenten eso y establezcan un horario en el que se va a hacer. Porque imagínate, yo vivo solo, alquilo una casa, me voy a trabajar y vuelvo y encuentro materiales de construcción en mi patio, o no sé, realmente. Imagínate si tenés mascota, por ejemplo. Exactamente. Y no sabes qué le van a hacer a la Totalmente irregular. mascota. Al oyente que escribió, totalmente irregular. Dios mío. Bueno, llegó otra consulta que no tiene nada que ver con el tema y la voy a hacer, oyente, no te preocupes, fuera de aire le voy a preguntar y te voy a escribir la respuesta porque nosotros luego ya tenemos que ir cerrando, ya tenemos que ir despidiendo esto. Yo creo que si no dijimos algo, si no mencionamos algo, podríamos llegar a tener una segunda parte, pero Sí. la idea central de todo, sí comentamos en este espacio y hablamos de que ese contrato que firmamos cuando entramos en alquiler a un lugar es prácticamente ley. Es Tanto ley para las partes. es ley para nosotros que somos los que alquilamos y los que nos alquilan. Así que mucho cuidado, gente. Y un detallito, Cassandra. Decí nomás. No caigan en, firmame ahora, después yo te traigo la copia. No, exijan la copia en ese momento. Quédense ustedes con una copia. Porque si no tienen esa copia, ustedes no tienen nada con qué defenderse. Justo yo te quería hacer una consulta con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando no te dan la copia de Tenés tu que contrato? tenés que exigirle. Inclusive tenés que hacerlo a través de una intimación por un telegrama colacionado. Ay, que TBT, el telegrama colacionado. Sí, ¿Se puede pero- mandar todavía? ¿Se Sí, manda? sí, Ay, tiene un- eso te iba a preguntar Pero si tiene existe fuerza todavía. probatoria, pues. A la Porque es un documento administrativo con fe pública. Dita, tienes fe el telegrama colacionado. Gordi, ¿cómo puede hacer la gente para encontrarte en redes sociales? Estoy como @Oscar Godoy abogado Ahí y @Oscar Godoy _ en la cuenta stand-up. ¿Entendés lo que te digo? Te tiramos los dos arrobas, Gordi.